Muy buenos días a todos, hermanos. Pues me siento muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente, después de casi 5 meses que he estado, 6 meses, ya perdí la cuenta, pero durante ese tiempo, pues recibí 5 radiaciones contra el cáncer y hasta ahorita llevo 7 quimioterapias también contra el cáncer. Las últimas veces, el examen de sangre primero reveló que tenía antígenos cancerígenos a nivel 12. Después me dieron la quimio y los antígenos salieron a nivel 9. Después me dieron otra quimio y salieron a nivel 6. Después me dieron otra quimio y bajaron a 4. Después me dieron otra quimio y bajaron a 2. Después me dieron otra quimio y hasta la fecha ya no han salido. Y cuando voy, el oncólogo me dice, ¿qué siente? No, pues yo me siento bien. ¿Se siente saludable? Me siento saludable, aunque no estoy al 100%. Le voy a autorizar la siguiente quimio, porque es necesario, no sé qué, ¿verdad? Y digamos, con mucho gusto, está muy contento el doctor conmigo, porque le duelen las piernas, ha sentido calambre, tiene dolores abdominales, tiene dolor de cabeza, tiene eso. No, nada de eso. No, está muy bien. Autorizada la siguiente quimio. A ver, vamos a ver. Me dijeron, anteriormente me habían dicho que necesitaba 2 transfusiones de sangre. Y es difícil conseguir donadores, pero ya tenía los donadores realmente. Un pastor de otra iglesia y también de otra persona. Pero después, dije, no, me aconsejaron miembros de otra iglesia, usted no se haga la transfusión porque luego se puede contaminar de VIH, se puede contaminar de esto. Yo conozco a una persona que le pasó esto de aquello, a pesar de que ponen todos los filtros. Entonces dije, no me voy a hacer transfusión. Y la siguiente vez que fui con el oncólogo, me dice, no, usted está bien, no necesita transfusiones. Siga con su dieta de alimentación que tiene para que aumente glóbulos rojos y eso es todo. Y hasta ahorita así sigo, ¿verdad? Muy agradecido primeramente con Dios, porque Él ha estado siempre conmigo, no me han dado las secuelas horribles y feas que les dan a todas las personas. Pero padecer esta enfermedad me ha hecho, pues, sentir compasión por todas las personas que están en cancerología. Son muchas, hermanos. Yo pensé, bueno, pues, uno de tantos está bien, ¿verdad? Uno no significa mucho. Pero realmente son muchas las personas y que sufren muchas secuencias que yo ni siquiera he conocido. Así de que estoy muy agradecido con Dios. Y más agradecido porque me permite estar con ustedes y venir. No siempre puedo, después de las quimio, la boca se me reseca, me es difícil hablar, mis piernas pierden fuerza, mi piel comienza a ennegrecerse un poco. Así de que si un día viene un negrito, ya saben que soy yo, porque la piel es muy súper sensible y también se ennegrece con los medicamentos que le ponen a uno. Pero gracias a Dios, de ahí no ha pasado. Entonces, me da mucho gusto estar con ustedes. Y hermanos, para avanzar es la de arriba. La de abajo. Okay. Bien, hermanos, quiero participarles a ustedes de este mensaje que he pensado que puede ayudarnos de una manera personal y también de una manera general, porque las iglesias tienen siempre una raíz
Si la raíz es buena, el fruto es bueno. Y los cristianos tenemos también una raíz. Depende del tipo de raíz que nosotros tengamos. Hoy día en Internet podemos ver todo tipo de iglesias cristianas. Pero la pregunta es, como aquí vemos, podemos ver diferentes árboles, diferentes arboledas, pero aparentemente todas son muy bonitas, pero no todos los árboles permanecen así de hermosos. Así también son las iglesias. Las raíces de una iglesia son totalmente diferentes en todos lados. Y eso a veces es importante conocer de cuál es nuestra raíz, la raíz de la iglesia, ¿verdad? La raíz de cada iglesia tiene sus propias raíces. ¿Cómo empezó? ¿Cómo nació la iglesia? ¿Cómo quiso Dios que naciera la iglesia? Entonces, y eso nos puede ayudar a entender varias cosas. Las raíces de los cristianos, no todos somos iguales. Somos cristianos en una iglesia, hay cristianos en la iglesia bautista, hay cristianos en la iglesia católica, hay cristianos con los metodistas, hay cristianos en todas las demás iglesias, ¿verdad? Pero no todos los cristianos tienen verdaderas raíces de cristianismo. Ese es el problema. En todas las iglesias hay verdaderos cristianos con verdaderas raíces y también hay cristianos light, superficiales, que las raíces no llegan muy profundo, sencillamente son ligeros. Y de eso quiero hablar, el movimiento que a veces se observa en las iglesias y que desanima a unos, en cambio anima a otros. Y debemos nosotros de conocerlos. Hoy quiero, digamos, en este mensaje, teníamos en el club de oratoria, cuando había club de oratoria, teníamos una lección que teníamos que pasar, que era de corazón a corazón. Hablar un poquito de nuestra experiencia que pudiera ayudar a otras personas. Entonces, hoy quiero, digamos, hablar un poquito de corazón a corazón, brevemente, propiamente. Empezaré por una historia de un niño que a los 8, 9, 10 años estaba predicando en la iglesia. Ese era yo. En una iglesia donde había 60, 80 miembros de la iglesia. Lógico, ahorita en internet hay varios niños que predican en algunas iglesias imitando lo que hace el pastor. En mi caso, no imité a ningún pastor. Mi madre me entrenó y me dijo, hijo, tú tienes que hacer así y así y tienes que hablar. Y pues mi primer mensaje fue acerca del amor de Dios y amor hacia el próximo. Y lógico, ¿verdad? La atracción es porque el niño está chico, ¿verdad? Y le cae a uno bien a algunas personas. Ya de grande, conozco a muchas personas que ya muy grandes me dicen, Alfredito, ya no soy Alfredito, ya he crecido, ya he madurado, ya estoy en la tercera edad. ¿Pero por qué me dicen Alfredito? Se les quedó la imagen que había en aquella, no en esta iglesia. Yo crecí en otra iglesia donde mi madre me llevaba. Y estaba lejos la iglesia. A veces éramos tan pobres que no teníamos para el transporte del camión. ¿Y qué hacía mi madre? Estamos saludables, vámonos caminando. Y durábamos hora, 15 minutos, hora y media caminando para llegar al servicio cada semana. Durante no sé cuántos tiempos o meses estuvimos haciendo eso. Lógico,
estábamos niños, mi madre agarraba a mi hermana de un lado y a mí de otro, y vámonos. A las 8:30 salíamos para llegar a las 10 de la mañana y nunca llegar tarde porque el servicio empezaba a las 10:30. Esa fue una raíz profunda que dijo mi madre: estamos saludables, vamos a agradecer a Dios que estamos saludables. Y no tenemos para el camión, pero eso no importa. El problema siempre era el regreso cuando el sol estaba muy fuerte. 1:30 caminando para llegar de regreso a casa, pero lo hicimos por muchos meses y eso caló muy profundamente en mi ser. Saber que había una raíz, primero está Dios ante todo, y no importan los pedimentos para poder asistir a la iglesia. Y eso hasta la fecha lo llevo muy bien remarcado como lo hizo mi madre. Así que muchas personas todavía se recuerdan de mí y las encuentro. En esa iglesia me tocó la oportunidad de dirigir un conjunto de niños que había, 60, 70 niños había. Y yo dije, hay que enseñar a los niños. Y no había nadie que les enseñara. Entonces yo fui y lecciones y todo, les enseñaba corito, tocaba el acordeón para acompañar los himnos de los niños y yo la pasaba feliz atendiendo a los niños, 60, 70 niños que eran, y luego pasábamos a la iglesia y presentaban lo que habían aprendido, los coritos, todo, y todo era felicidad en esa época con los niños. Yo, sin embargo, seguía predicando en la iglesia. Con el tiempo, el pastor de ahí me nombró diácono por las actividades que desarrollaba y después me unció como pastor de la iglesia y yo seguí dentro de esta iglesia del séptimo día. ¿Alguien conoce los mimeógrafos? Bueno, pues era un aparato que yo no conocía, pero tuve que conocerlo. Bueno, ¿para qué sirve el mimeógrafo? Bueno, el mimeógrafo sirve para reproducir algo que uno quiera reproducir. Entonces, yo lo que quería era, no teníamos literatura en la iglesia, y lo que quería era tener literatura para poder dar a las demás personas y a todos los conocidos. Así es de que me compré, ese es un mimeógrafo que le dan vuelta y cada vuelta sale impreso. O sea, lo que uno quiera y que puso uno en un papel especial que se llama stencil. Después, mi hermana y yo nos cooperamos y compramos uno moderno, porque queríamos reproducir y que personas otras vinieran al conocimiento de Dios. ¿Y cómo esparcir el evangelio si no teníamos literatura? Entonces dijimos, no, y las personas nos decían, oiga, pero pues, ¿qué le doy a mi jefe? Sabe que soy de esa iglesia, pero no tengo nada que darle. Ah, no se preocupe. Entonces, el pastor producía una literatura, pero manchada, con faltas de ortografía, no usaba la Q, usaba la K para todo, y a las personas les daba pena regalar ese folleto. Entonces yo dije, yo voy a sacar una revista con el mimeógrafo, la voy a reproducir y entonces, pero no vaya a pensar el pastor que le estoy haciendo competencia. Entonces, como yo estaba joven entonces, saqué una revista y le puse por título, Juventud, Divino Tesoro. Sí, ya te vas para jamás volver. A veces lloro sin querer y otras lloro sin saber. ¿Por qué le puse este título? Porque me impresionó mucho lo que dice Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Cuáles son? La tercera edad. Antes que vengan los días malos y los años en los cuales diga, no tengo contentamiento en ello.
me duele la rabadilla, me duelen las piernas, me duelen las articulaciones, estoy del estómago, etcétera. Ya son años que, digamos, son difíciles para las demás personas y tenemos varios de nuestros hermanos que padecen y por eso no pueden asistir a las reuniones, desafortunadamente. Muy bien. Entonces, yo me dediqué a sacar esa revista, 250 ejemplares cada mes, de 12 páginas más o menos. Y los repartí en la iglesia, y una gran parte por toda la República Mexicana y Sudamérica, y hasta un sacerdote de Roma me mandó pedir la revista. Se la mando, claro. Conseguí facilidades en el correo para que en lugar de poner estampilla por kilos, salían las revistas. Así duré por mucho tiempo. Muchos me conocieron en Sudamérica por el nombre, por la revista, ¿verdad? Pero yo nunca los conocí ni me conocieron. Pero todos los jóvenes cooperaban, los de diferentes partes de la República, de Sudamérica, de Estados Unidos también. Y yo estaba muy contento haciendo la revista cada mes. Los costos y los gastos eran personales. No había un fondo especial de la iglesia. Mi hermana y yo poníamos el dinero para todo lo que se ocupara. Así transcurrieron varios tiempos. En esta iglesia se tomaba muy a pecho y de una manera quizá tergiversada lo de Primera de Juan 2, 15 y 16. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, el pastor de esa iglesia nos decía, sí, es malo que vayan los jóvenes a jugar fútbol. Entonces, estaba prohibido jugar fútbol para los jóvenes. Y a todos nos encantaba el fútbol. Estaba prohibido jugar a las cartas. Estaba prohibido escuchar música que no fuera cristiana. Era pecado. Era pecado también ir al cine, ir al teatro. Era pecado. Era pecado hasta ir a la universidad. El pastor nunca quiso que yo fuera a la universidad a estudiar. Y mi madre dijo, tiene que ir a estudiar. Y por eso fui a estudiar a la universidad. Si no, no piso la universidad. Porque el pastor decía, ¿para qué necesita el conocimiento de la universidad si tiene el conocimiento de Dios? Era, digamos, su frase célebre. Y a mi mamá le dijo, que no vaya a la universidad. Y mi madre dijo, tiene que ir y tiene que ir en contra de lo que decía el pastor. Y había personas en esta iglesia que decían, la voz del pastor es la voz de Dios. No tienes que desobedecerla. Es la voz de Dios que te está diciendo esto. Y entonces uno dice, ¿será la voz de Dios? ¿O es el pensamiento del pastor? Uno tiene que tomar decisiones. Mi madre me dijo, no, tú tienes que ir a la universidad. Y en contra del pastor fui a la universidad. No me quejo de haber ido a la universidad, que Dios me diera esa oportunidad. Después de 25 años de estar en esta iglesia, yo decido abandonar la iglesia. ¿Por qué una persona abandona una iglesia? Aquí está la introducción del mensaje. ¿Por qué las personas abandonan una iglesia y por qué se van a otra iglesia? Entonces, yo tenía 25 años ahí de actividad, era pastor, había sido diácono, promovía la revista, todo lo necesario, y todas las 80 personas que había de membresía, todos me conocían y sabían que el pastor que estaba en la iglesia estaba muy enfermo y quizás iba a faltar. Y ya no se preocupaban porque yo iba a ser el pastor general de esta iglesia. Así que todo el mundo estaba contento. Cuando viene mi decisión, dejar la iglesia. ¿Por qué yo, con tanta actividad y amor con que
desarrollé mis actividades en esta iglesia, ¿por qué un día decidí abandonar la iglesia? ¿Qué me hizo abandonar la iglesia? ¿Había alguna buena razón? Claro que la había. Y digamos, es importante saber por qué una persona deja una iglesia y por qué una persona se va a otra iglesia. En este caso, yo dejé esta iglesia. No más me paro a la iglesia. Todo el mundo me visitaba, nos hace falta, ven a la iglesia, esto, lo otro, aquello. Firme yo, no voy ya a la iglesia. Mi hermana se enojó conmigo feamente, me dejó de hablar durante un mes porque no iba a la iglesia. Y dije, tienes que ir, me voy a quedar en casa a estudiar una literatura que estoy recibiendo. Ya había recibido lo que tienen los adventistas, otro tipo de literatura, pero el problema era, voy a dejar la iglesia y ¿a dónde me voy? ¿Qué iglesia? ¿Qué iglesia debo de escoger? Ah, caray, ahí ya comienza uno a pensar, bueno, de momento me voy a quedar en casa a estudiar, y tomábamos un curso que tenía ya esta iglesia de 22 lecciones por correspondencia. Comencé a tomar el curso, ¿verdad? Muy bien, y dije, no, pues yo sigo aquí. Descubrí algo muy importante de esta iglesia. Por eso me uní a esta iglesia desde hace, no sé, hace como 49 años que estoy en esta iglesia. Y dije, no voy a otra iglesia. Estuve visitando los pentecosteses, estuve visitando la bautista, estuve visitando los presbiterianos, estuve otras iglesias cristianas. Sin embargo, dije, esta es la iglesia. Pero en esa época, en 1957, no había iglesia de nuestra iglesia aquí en Guadalajara. No había nada. No había pastor, no había reuniones, no había servicio, no había absolutamente nada de lo que hoy conocemos como iglesia. Ni 3 ni 4 personas, no había nada. Yo me quedé en mi casa estudiando mi Biblia, pidiéndole a Dios que me guiara, y llegó el momento en que después otras personas, oye, ¿por qué no nos invitas a tu casa? Si quieren, vamos. Y comenzamos con un grupo como de 12 personas, algo así, en la casa de mi papá. Ahí movíamos todos los muebles y nos acomodábamos y teníamos el servicio. Yo continuaba con el acordeón, acompañando las alabanzas poquitas que teníamos en aquel entonces. En esa época fue cuando mi esposa llegó a visitarnos allí a la casa. No era un lugar, un templo, no era nada. Ella llegó con 4 o 5 muchachos jóvenes, ¿verdad? Llegaron allá y comenzaron a asistir. Y ahí comenzamos a seguir en la casa, en una casa. Después llegamos 30 y ya no cabíamos bien. Entonces hubo necesidad de hacer cambios realmente. ¿Por qué? Porque nos seguíamos reuniendo. No teníamos pastor realmente. No había un lugar, no había las facilidades que ahora hoy tenemos. La pregunta sigue en pie. ¿Qué me impulsó a mí a dejar esta iglesia? Y me pregunto, ¿qué es lo que impulsa a una persona a dejar una iglesia? Vamos a pedirle ayuda al apóstol Pablo. Si nosotros ahorita estuviéramos en la época del apóstol Pablo, le diríamos, apóstol Pablo, ¿cuál iglesia me recomiendas para que yo comience a asistir? ¿A cuál le gustaría a usted asistir? ¿A la de Corinto? ¿A la de Colosas? ¿A Tesalónica? ¿A la iglesia de Éfeso? ¿La iglesia de Filipos? ¿De Galacia? ¿De Roma? ¿Cuál elegiría usted? Si hoy estuviéramos decididos a asistir a una iglesia, y tenemos aquí varias,
pero tenemos que hacer una elección. Bueno, yo sé que a lo mejor mi esposa iría a la de Filipos, otros irían a la de Roma, otros, no sé a cuál usted seleccionaría, pero cualquiera que usted seleccione de estas iglesias, ¿no? En la iglesia de Corinto, la iglesia estaba dividida. Había problemas serios en la iglesia de Corinto de inmoralidad. Entonces, si fuéramos allí, vamos a decir, no, esta iglesia no funciona. Miren nomás lo que hay. Si íbamos a la iglesia de Colosas, no, tienes que sacrificar tu cuerpo para fin de que esté limpia tu alma. El ascetismo, los sacrificios, las penitencias. Y también tenemos que dar culto a los ángeles. Así de que, sí es cierto que Cristo murió, pero los ángeles nos ayudan para estar comunicados con Cristo. Así de que, si usted iba a esta iglesia, encontraría este problema. A la de Tesalónica, había varias doctrinas erróneas en Tesalónica, de tal manera que Pablo les mandó una carta para ver si cambiaban en la iglesia de Tesalónica. Bueno, mejor vamos a la iglesia de Éfeso. De Éfeso, Dios les dijo, esta iglesia le hace falta, ha perdido su primer amor. Ya no hay fervor, ya no hay devoción, ya no hay entusiasmo. ¿Y saben qué pasó con la iglesia de Éfeso? Se acabó, desapareció. A los pocos años desapareció esta iglesia, después de haberla fundado el apóstol Pablo. La iglesia de Filipos, los filipenses ayudaron mucho a Pablo, sosteniéndolo en su misión, en sus viajes, con los gastos que él hacía, pero estaba Filipos llenos de divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de fulano, y muchas otras ocasiones de otros que estaban allí en Filipos. Los historiadores narran cómo estaba dividido la iglesia en Filipos y las disensiones que había entre los filipenses. Si usted y yo hubiéramos asistido, hubiéramos dicho, esta iglesia no vale la pena asistir, porque veo que acá están divididos y esto, y hay enemistades, así que vámonos, esta no es iglesia. En Galacia, para asistir a la iglesia de Galacia, tienes que estar circuncidado, tienes que apegarte a las leyes, tienes que ser judaizante, porque nomás la pura gracia, como que no. Así de que tampoco la iglesia de Galacia nos hubiera gustado. Y la iglesia de Roma, la idolatría en grande, con todos los ídolos romanos y griegos que había en Roma, y las persecuciones a los verdaderos cristianos. ¿A cuál iglesia asistiría usted? Son unas iglesias buenas, pero todas las iglesias tenían algo malo. No había una iglesia perfecta. Había problemas en todas las iglesias que se estaban creciendo, desarrollando y que Pablo atendía como un misionero. ¿Cómo empezó esta iglesia en Guadalajara cuando no había nada? Hace 67 años que yo mandé una carta con mis dudas y preguntas sobre la Biblia a Inglaterra, donde estaba el departamento hispano de nuestra iglesia. La contestación, dije, estas personas sí estudian la Biblia. Estas personas no están tergiversando los versículos de la Biblia. Así de que en 1968 la iglesia comenzó a publicar la revista La Pura Verdad y también en inglés la revista Good News, que traía mensajes bíblicos, y de ahí comenzamos a alimentarnos. Y cada vez que leía los mensajes
Y los escritos de la iglesia decía, esta es la iglesia a la que yo quiero pertenecer. No es aquella iglesia que dejé, le hace falta lo que esta iglesia tiene, está desarrollando y está creciendo esta iglesia. No teníamos lugar para los servicios. Las reuniones eran en casa de 12, de 30 personas. Ya no cabíamos, entonces tuvimos que alquilar en la terraza del Hotel Génova. Ahí nos reuníamos cada semana. Después hubo renovaciones en el Génova, entonces nos cambiamos a la terraza del Hotel Roma. Allí seguía la iglesia. A algunos de ustedes quizás les tocó, quizás a la familia Peña, que una vez olvidaron por allí a Julián, ¿verdad? Todos se fueron y dejaron al niño y no se fijaron que no iba con la familia. El pastor que había en aquel entonces, Enrique Ruiz, cada 3 meses venía y nos daba un servicio. Cada 3 meses. Sin embargo, a mí no me desanimó pertenecer a esta iglesia, aunque no hubiera reuniones, sino cada 3 meses. Venía el pastor, me decía, voy para allá, invitaba a todas las personas, nos reuníamos, teníamos el servicio y el pastor regresaba a la Ciudad de México. En 1971, mi hermana y yo fuimos bautizados. En el 1971, el 21 de marzo, por este pastor que estaba de la iglesia y estaba en la Ciudad de México. En el 76 me casé con mi esposa. Ella llegó allí y un pastor le dijo, oiga, yo no le mandé para que se casara, le mandé para que estudiara, ¿verdad?, el curso de la Biblia. Pero pues, bueno, ahí nos entendimos, nos casamos y al poco tiempo, en agosto, fui ungido como pastor dentro de esta iglesia. Cuando me bautizó, el pastor me dijo, usted era pastor en la otra iglesia, aquí en nuestra iglesia nunca será pastor, nunca será líder. Todo el tiempo que usted esté en la iglesia será un miembro de banca. ¿Quiere ser bautizado todavía? Sí, claro que sí, porque de otras congregaciones, bueno, yo soy pastor y quiero que me revaliden mi nombramiento para seguir siendo pastor en la iglesia. Y él me dijo, usted nunca va a ser líder aquí, así que olvídese de eso. Y sin embargo, miren, aquí estoy. Dios abrió un compás y digamos, a pesar de lo que aquel pastor dijo, nunca será pastor, pues comencé a ser líder. En esta ocasión me pusieron como pastor, teníamos servicio, comenzamos a tener servicios en Guadalajara, en Tepic, en la Ciudad de México. La Ciudad de México se quedó sin pastor. No había pastor que atendiera a la congregación de 70 personas que había en México. No había nadie. Entonces, yo daba el servicio aquí el sábado, nos reuníamos en sábado, y en la noche viajaba a México para amanecer allá y tener servicio con los hermanos de la Ciudad de México. Y así durante varios meses estuvimos atendiendo la Ciudad de México. Y de cuando en cuando visitar a los hermanos de Tepic, independientemente de entrevistar a las personas que solicitaban una entrevista con un pastor de la iglesia. Llegó el momento en que nos dijeron, tiene que ir a la Ciudad de México. Ya no va a estar aquí como líder en Guadalajara. Lo vamos a cambiar a la Ciudad de México porque usted tiene que aprender algo. A gobernar la iglesia con vara de hierro. Con vara de hierro. Y usted los apapacha mucho. Tiene que ser con vara de hierro. Y tiene que aprender cómo se gobierna una iglesia con vara de hierro. Cómo se señorea un pastor de la congregación. Lo dije, esto ya no me gustó. Sin embargo, no me fui de la iglesia. Algo me sostuvo para decir, no me voy de esta iglesia a pesar de contradicciones con este pastor que vino de los Estados Unidos. Así que fui a la Ciudad de México, allá estuvimos un año, después el pastor decía, a ti te vamos a poner como pastor en Sudamérica, en todo esto, lo otro, para que levantes la obra, etcétera. Solamente que hay un problema.
que estás casado con Mari y Mari no fue a la universidad. Y necesitamos que tú estés casado con una persona que fue a la universidad. Así de que sepárate de tu esposa y cásate con otra hermana aquí de la Iglesia de México, que haya ido a la universidad, porque no te van a entender a ti. Se necesita el conocimiento de la universidad para ser cristiano. No, sencillamente le dice, mi esposa tiene el conocimiento bíblico y ese es el que vale, no el conocimiento de la iglesia, de la universidad. ¿Para qué me han servido aprender logaritmos, matemáticas y estados financieros de la universidad para la iglesia? No, es diferente. Entonces, hubo oposición. Desde entonces, desafortunadamente, aquel pastor, Satanás donde quiera se mete, y aquel pastor nos tomó, pues de mala voluntad, y buscó formas para sacarnos de la iglesia. En aquella época era muy temible que si usted hacía algo que no le gustaba al pastor, decía, desasociado de la iglesia, usted ya no viene más a la iglesia, hasta que esto, lo otro, aquello. Entonces, muchos tenían miedo de eso, y sin embargo, buscaron formas de cómo sacarnos de la iglesia. Nunca se encontró una forma. Hasta después supe por qué algunas personas me querían sacar a mí de la iglesia, que ya no fuera pastor, que ya no tuviera nada allá. Porque algunas propiedades de la iglesia, yo estaba como presidente completo, con toda la autoridad para comprar y vender de las propiedades de la iglesia. Yo no lo sabía, hasta después me di cuenta. Bueno, me voy a separar de esta iglesia por esta persona que está contra un principio de la Biblia. ¿Es lícito obedecer primero a los hombres que a Dios? No importa. Estuvimos años hasta que el pastor general dijo, el que esté gobernando la iglesia y enseñoreándose de la iglesia, no lo queremos de pastor en esta iglesia. Váyase a otra iglesia, lo vamos a recompensar, pero no queremos que usted esté abusando de la congregación. Ahí estuvo la contestación de que Dios envió, de que yo no estaba equivocado, como lo que dice Pedro. Pastores, no se enseñoreen de la congregación. Nos cambiaron a Monterrey, estuvimos 7 años, después a Tabasco 6 años, y después hace como 30 años, aquí nos tienen, ¿no? En Guadalajara. Para eso, muchas personas quisieron venirse a Guadalajara de pastores. Pidieron a la sede que nos quitaran de pastores de Guadalajara, nos mandaran a San Luis Potosí, o nos mandaran a Venezuela, o nos mandaran a otro lado para que ellos se vinieran en Guadalajara. Sin embargo, permanecimos aquí en Guadalajara y aquí seguimos todavía en Guadalajara. Hermano, ¿qué raíces tiene la iglesia? ¿Cómo nace una iglesia? ¿Saben ustedes que durante miles de años no hubo iglesia? En la época antigua, en la época Dios llamó a Abraham, ¿de dónde lo llamó? Ur de los caldeos, la cuna de los dioses, la ciudad más idólatra, llamó a Abraham. ¿Qué era Abraham? ¿Hebreo? No. ¿Era de dónde? No, sencillamente tenía su abolengo, pero él no era de una raza en especial, y Dios dijo, voy a trabajar con este hombre, con Abraham. Y le prometió que haría su generación como las estrellas del cielo, pero no tenía hijo. Después Dios le envió el hijo de la promesa, Isaac, y después Isaac tuvo 12 hijos, y sus 12 hijos fueron las 12 tribus de Israel, y entonces Dios envió a Moisés como un profeta para que trabajara como pastor de una nación, no de una iglesia. No había iglesia, era una nación, era una congregación. No existía la palabra iglesia.
existía la palabra cajal, que decía congregación, convocación a una reunión. Y así comenzó Dios a trabajar, dando leyes, estatutos, para que la nación, no la iglesia, la nación que Dios había escogido, comenzara a obedecer a Dios. Así que la palabra iglesia significa congregación, asamblea. Nunca se usó en los primeros siglos. Sin embargo, las traducciones de la Biblia fueron traducciones al griego, usaron esta palabra iglesia. Pero eran los convocados a salir, los llamados, los que se congregan. Era propiamente una iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia cristiana? Después de la muerte de Jesucristo. Cuando Cristo les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del Espíritu Santo. Y el día que fueron investidos del Espíritu Santo, se inicia la iglesia cristiana de nuestra época. No había iglesia, ahora se estaba iniciando. Había un pueblo con el que Dios había tratado, pero ahora se estaba iniciando la raíz de una iglesia. Jesús va con sus apóstoles a la ciudad de Cesarea. ¿Por qué fue Jesús a la ciudad de Cesarea? No hizo milagros, no predicó, no se convirtió a nadie y se llevó a todos los apóstoles a Cesarea. Así que vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo y les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Díganme ustedes, ¿cómo era la iglesia en Cesarea? Vean, era una región rocosa totalmente. Y ahí fue con sus apóstoles Jesucristo. Y cuando estaba en Cesarea, entonces aquí tenemos Cesarea. ¿Para qué fue allí Jesucristo? Y les hace una pregunta. ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Y ya le dicen, pues que eres Elías, que eres fulano de tal y todo eso. Entonces Cristo hace una pregunta. ¿Y ustedes, que son mis discípulos, quiénes dicen que soy? Ahora van con los apóstoles. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, es decir, eres el Mesías, eres el enviado del Dios viviente. Fue el que se atrevió a contestar, Pedro, el más atrevido. ¿Y qué le dice Dios? Yo te digo, tú eres Petros. Cristo hablaba griego y le dice, tú eres Petros. ¿Qué significa Petros? Una piedrita. Pero en esta roca, estaba en Cesarea, donde está la ciudad fundada en roca, en esta roca enorme, es decir, en mí, yo edificaré mi iglesia. Y la pregunta sigue en pie. ¿Quién edifica la iglesia? ¿El pastor local? ¿El pastor de una nación? ¿El pastor mundial? ¿Quién es el encargado y el que prometió, yo edificaré mi iglesia? Es Jesucristo el que está edificando la iglesia. ¿Cómo la está edificando? En una iglesia donde hay seres imperfectos, seres con defectos, seres que no debemos de verlos a ellos, sino debemos de buscar el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Tú eres el ejemplo. Entonces, que el hermano tiene este problema, es su problema. Que el hermano hace esto, es también su problema, ¿verdad? Entonces, pero cuando nosotros vemos y buscamos una iglesia perfecta, donde todos los miembros sean amables, donde todos los miembros sintamos el amor de todos, donde todos los miembros se aboquen realmente con fervor a las cosas de Dios, no la vamos a encontrar. No existe esa iglesia.
En la iglesia hay cristianos fervorosos, en todas las iglesias. Hay cristianos que siguen los lineamientos y principios de Jesucristo, pero no todos. Hay unos que son superficiales realmente. Edificaré mi iglesia, dijo Jesucristo. ¿Tú eres Petros? ¿Qué dice el libro de Efesios? Ya no somos extraños ni extranjeros, sino como ciudadanos de los santos, ya somos de la familia de Dios. ¿Nos admite Dios con defectos o sin defectos? Llegamos a la iglesia con defectos. No somos perfectos, ni los pastores ni los miembros. Pero ¿quién nos está perfeccionando? El que edifica la iglesia. Es Jesucristo, el que está trabajando con usted, conmigo, para eliminar todos los picos y lo malo que hay en nuestra vida. No es el pastor Luis, no es el pastor Alfredo, no es ningún pastor el que nos va a quitar todo lo malo que hay en nuestra vida. Es Jesucristo el que nos va a quitar todo lo malo que hay en mi vida. Todo aquello que debo hacer a un lado. Y se debe de desaparecer. ¿Por qué? Él es el que está edificando la iglesia. Y la iglesia se compone de piedras vivas, es decir, de personas que verdaderamente sigan a Dios. Luego, recuerdan que Pedro negó a Cristo 3 veces. ¿Qué esperaríamos? Que Cristo le dijera, tú no sirves para estar en la iglesia. Fuera. No. Ni siquiera, menos de líderes. No. Tú me negaste. Y digamos, no tuviste el valor de enfrentar ante una persona, ante una criada, de decir, sí, yo también soy cristiano. No hubo ese valor. Entonces, Pedro estaba muy apachurrado y llega Jesucristo después de desayunar para que el estómago estuviera lleno. Comieron pescadito asado y luego Jesús le dice, Simón Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice Pedro? Sí, Señor, sí te amo. Muy bien. Cuida mis corderos. Tú, cuida mis corderos, te los encargo. Volvió la segunda vez a decir, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. La tercera vez, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se llenó de tristeza. La tercera vez, no me quiere creer que lo amo. Pero sí, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes también que te amo. Apacienta mis ovejas. Y esta pregunta podríamos repetirla para nosotros, cada uno de nosotros. ¿Cuánto ama usted a Jesucristo? Pero aquí se pierde mucho cuando se traduce al español, del griego en que fue escrita el Nuevo Testamento. ¿Qué le dice el Señor hablando griego? Petros, agapas mí, Petros. ¿Y qué le contesta Petros? Sí, Señor, fileose, sí te amo. Bueno, fileo significa tengo afecto de amigos contigo. ¿Y qué le dice Dios? Bueno, cuida mis corderos. Nuevamente vuelve a decirle Dios, Petros, agasmi. Y Pedro le vuelve a contestar en griego, fileose. Sí, Señor, sí te amo. Pero fileose también significa tengo amor familiar. Te amo como un hermano, como se llama, digamos, a la tía. Sí, sí te amo, Señor, así te amo. Bueno, pastorea
sé pastor de mis corderos, de mi congregación. Por tercera vez, ahora le cambia Jesús y le dice, Petros, fileume, ya no lo dice agápasme, sino ahora le cambia, de veras cuando menos tienes amistad y amigo íntimo conmigo, ya le bajó, ya no usó la palabra ágape, que quiere decir un amor incondicional, un amor divino, un amor que no termina, un amor que se sacrifica por la persona amada. Como dijo Jesucristo a sus apóstoles, ámense como yo los he amado, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué le contesta Pedro? Sí, Fileo, no alcanzo a superar todavía el amarte como debo de amarte. Te amo con amor fraternal, de hermanos, de comunión. Apacienta mis ovejas. Hermanos, es la misión que también nos ha dejado Jesucristo a cada uno de nosotros cuando decimos que amamos a Jesucristo. ¿Me amas? Cuida mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? Cuida de las personas nuevas, de los tiernitos, de los que todavía no tienen mucho conocimiento. Ámalos, dales amor, cuídalos, porque van a crecer, se van a desarrollar. Si verdaderamente me amas, cuídame a estos corderitos que están llegando a la iglesia. Si verdaderamente me amas, amor de familia. Hermanos, yo ahora con mi enfermedad, verdaderamente he sentido que ustedes son mi familia. Nunca lo había sentido como en esta época. Sus llamadas, sus oraciones, su preocupación, todo lo que usted me siento en familia. Ustedes son mi familia. Les amo como familia. Mejor todavía que familia sanguínea. Es una familia espiritual. Y pienso que ese amor, muchas personas, no solo de esta ciudad, sino de otros lados, me lo mostraron. Que ese es el amor ágape que Cristo dijo. Quiero que me amen con ese amor, con esa entrega, con esa devoción, con ese fervor, con ese amor incondicional, profundo y verdadero. Y hermanos, en mis dolencias, en mi enfermedad, yo he sentido el amor de muchos de mis hermanos, que yo le he agradecido a Dios, que es el amor de Dios el que está moviendo el corazón de estos hermanos para que me transmitan ese mismo amor a mí. Y yo sentí que durante todos esos meses el amor de Dios estaba llegando a mí a través de todos ustedes, de sus oraciones, de su preocupación, de sus llamadas por teléfono, de cualquiera otra forma. Hermanos, así lo sentí. No me sentí solo. Mi esposa no se sintió sola. La llamaban pensando que estaba toda deprimida y querían que perteneciera a un club donde están los deprimidos para levantarles el ánimo. Mi esposa no estaba deprimida. Aunque sabía que estaba en situación crítica, que podía morir, ella no estaba deprimida. Estaba confiando, Dios está con nosotros y sigue estando con nosotros. Entonces, eso es lo que nos mantiene vivos, ¿verdad? La confianza en Dios, mientras que otras personas no tienen una roca donde apoyarse. Sencillamente están al garete. No hayan qué hacer. Están sin dirección y Dios nos va señalando dirección. Yo no sabía que tenía que ir al centro de cancerología aquí de Jalisco. No lo sabía. Ni sabía el problema que yo tenía. Pero Dios me dio con una persona. Y esa persona me dijo, vaya con aquella.
Y aquella persona me dijo, no, vaya con aquella. Y después llegamos allá con el subdirector de cancerología, que nos recomendó y nos dijo que debíamos estar inscritos ahí, y nos inscribimos. Es la atención de primera realmente la que da este centro. Y realmente, ¿quién nos guió? Yo ignoraba quién podía ayudarnos. Y Dios nos fue guiando, ¿no? Este. Nos puso los contactos y gracias a Dios estamos en un proceso de de ser saludable por la misericordia de Dios, no por otra cosa, porque Él nos dio. Así de que cuando usted se sienta desalentado, una ocasión estábamos en Mérida, mi esposa necesitaba perdoncia de todos sus dientes, estaba a levantarle la encía, lijarle todos los dientes y volverla a poner, y después el otro lado, y el otro lado, ¿verdad? Y no conocíamos a ningún doctor. Los únicos en Tabasco que realmente no eran buenos doctores. Yo le dije a Dios, Dios mío, tú nos mandaste aquí, nos mandaste para ayudar a la iglesia y estamos ayudando más a la iglesia en esta área que en otras áreas. Pero mira, mi esposa es lo que necesita y no hay aquí nadie que nos recomiende nada. Sencillamente no funcionan los doctores allí por la falsa enseñanza que hay en Tabasco. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Y yo atendía el grupo de Mérida con los servicios, viajábamos como 6 horas para llegar a Mérida, teníamos el servicio y al día siguiente, para no regresar en la noche, me regresaba el domingo. Era pesado el viaje, a veces mi esposa se quedaba, pero yo allí en la tarde dije, Señor, ¿nos has abandonado? No. ¿Qué puedo hacer yo por mi esposa? Bueno, agarré el directorio para ver dónde estaban los perodoncistas y había 4. Mira, Señor, aquí hay 4. Pero debo de elegir a uno. Pero uno es mujer. Mi esposa se va a sentir bien con la mujer. Voy y hablo con la doctora y le digo, mire, yo cada mes vengo a Mérida y me gustaría que atendiera a mi esposa, este es el problema que tiene y todo eso. En Villahermosa nos cobran varios millones para arreglarle su dentadura. ¿Usted puede atender a mi esposa? Sí, ¿cómo no? Me dará mucho gusto. Y me dice, estas curaciones son muy caras, muy caras. Y yo ya esperaba que me dijera 8 o 9 millones cuando todavía le quitaban los 0. 8 o 9 millones. No. Sí, ya sé que son caras. Pero ¿cuánto nos costaría? Mire, es muy caro, no me quería decir el precio. Y luego finalmente me dijo, le saldrían como en 400,000 pesos. 400,000 pesos, ni el millón, ni la cuarta parte. Digo, pero cada sesión, ¿verdad? No, todo el tratamiento. ¿Cómo? Y luego descubrimos que la doctora recibía la revista de la iglesia, La Pura Verdad. No, pues ahí entablamos conversación y todo eso, y no, me da mucho gusto atenderlo. Yo elegí esta profesión no para enriquecerme, sino para ayudar a mi prójimo. ¡Wow! Nos dejó con los ojos cuadrados, ¿verdad? Y fue la mejor atención que mi esposa recibió de esta doctora. Cuando fuimos con un especialista aquí, que necesitaba un poquito de ajuste, fuimos con el mejor especialista aquí de Guadalajara, y ese doctor dice, me quito el sombrero ante la persona que le ayudó con su dentadura. Hizo un trabajo súper excelente. Nadie se lo hace en Guadalajara. Yo digo, ¿quién nos guió? ¿Quién nos guió cuando mi esposa tenía una hernia que estaba por estrangularse y no conocíamos a nadie en Tabasco? Señor, tú conoces todo. Estamos aquí. Paso yo por Villahermosa y veo
un hospital adventista. Digo, bueno, cuando menos ellos son cristianos. Voy, hablo con él. Allí se operó mi esposa de primera clase, todo. El pastor todos los días iba a orar por mi esposa. Hermano, ¿quién nos estaba guiando? Es Dios. Es Dios el que nos guía cuando nosotros no sabemos nada de algo. Y nos guía y le decimos, Señor, mira, soy un ignorante, pero tú lo sabes todo. Gobiernas el universo. Que no vayas a saber qué me pasa a mí y qué debo de hacer. Guíame, a veces soy un tonto y voy en este sentido y luego dice, no, por allí no, vente por acá. Y ya nos llega otro camino, pero no, por aquí no, por acá, hasta que finalmente llegamos al camino que Dios nos quería mostrar. Hermanos, Jesús es nuestra roca de nuestra vida, en nuestra vida. Somos piedras vivas que Dios está usando para construir su iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia que Jesucristo está construyendo. ¿Usted ve algún defecto en alguno de los hermanos? No se preocupe. Alguien está trabajando con usted y con el hermano. ¿Y saben quién es? El que dijo, yo edificar mi iglesia. El que está perfeccionando a su iglesia. No está llamando personas perfectas a la iglesia. Está llamando personas con problemas que llegan a la iglesia. Personas malas que llegan a la iglesia. Y que Dios paulatinamente la está transformando. No de la noche a la mañana, sino va la palabra de Dios germinando, echando raíces en la vida de aquella persona. Así, pero muchas personas vienen a la iglesia y esperan encontrar que todos los miembros sean perfectos. Que esa persona sea perfecta y la otra perfecta y todo el mundo perfecto. Mejor me voy de la iglesia porque si no hay perfección. Voy a buscar otra iglesia donde todos sean perfectos. Y se van a otra iglesia y ¿qué creen que encuentran? Seres humanos imperfectos también. Y dentro de esos seres humanos imperfectos hay unos que Dios los está perfeccionando. Es Jesucristo el que trabaja. No es simplemente el pastor, es Cristo el que vive, el que está transformando nuestra vida. Él sí tiene poder para transformarla. Él sí tiene sabiduría para cambiarnos. Él sí puede darnos el querer y el poder cambiar de aquello que no es agradable a los ojos de Dios. Jesucristo añadió algo más de su iglesia. Yo edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte, del Hades, algunas traducciones son infierno, las puertas de la muerte no prevalecerán con la iglesia para vencerla. ¿Qué va a suceder cuando todos nosotros ya no estemos en esta tierra? ¿Ustedes vivirán 100 años? ¿Yo viviré 100 años? ¿200? ¿Dónde estará la iglesia en Guadalajara dentro de 150 años? ¿Ya no habrá? ¿O hay alguien que está al pendiente de la iglesia? No solo en Guadalajara, no solo en Tepic, no solo en México, no solo en Alemania, no solo en China, sino alguien que dice, yo voy a edificar mi iglesia y tiene el poder para hacerlo y conoce todos los seres humanos, conoce todas las naciones y sabe qué hacer en cada iglesia. ¿Creen ustedes que Jesucristo no sabe qué hacer? ¿Creen que Jesucristo no sabe los problemas que hay en una iglesia? Claro que los conoce, si nos conoce a fondo más que nosotros y sabe aún los problemas personales que tenemos. Pero ahí está, paciencia. Dios nos va a ir transformando. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. La muerte, si me llego a morir, la iglesia no se acaba. Si se llega usted a morir y desaparece, no se acaba la iglesia. Jesucristo dijo, las puertas de la muerte no van a vencer a la iglesia, no van a acabar la iglesia. Y realmente
¿Acabó la iglesia en los primeros siglos? No se acabó la iglesia en los primeros siglos. En los primeros siglos se reunían en casa los cristianos, no había dónde. Estaban reunidos en la casa, estudiando, se reunían, Pablo los visitaba en una casa también. Encontramos que hay toda una carta en Romanos 16, donde Pablo dice, salúdame a fulano, salúdame a la iglesia que está en tu casa, salúdame a perengano. Nombra todos los que había en la iglesia, como 30 personas. Los nombra por nombre para que no le falten. Salúdame a fulano, perengano. Salúdamelos. Eran así las iglesias. Eran iglesias domésticas. Eran iglesias en hogar. Y hermanos, los primeros siglos fueron los más difíciles para que la iglesia pudiera sobrevivir. El imperio romano era tan poderoso que el hecho de que usted dijera que es cristiano, crucifíquenlo y quémenlo vivo. Eso costaba ser cristiano. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos sobrevivido? Que usted está diciendo que solamente Cristo es rey y no está diciendo que el César, está negando que el César sea Dios y que el César sea el rey único de todo Roma, con el poder que tiene y que lo ha demostrado, y usted lo está negando, usted está contra, es antipatriota, está contra el imperio de Roma, por lo tanto, a la cárcel. Familias enteras fueron a la cárcel, pero no era eso solamente. Tenían leones hambrientos a propósito para luego sacar a todos los prisioneros y ponerlos en el circo romano como un espectáculo de que los leones se comieran a los cristianos que estaban allí. Este es más o menos un ejemplo, miren. Ahí están todos amontonados, esperando que el león ataque. Y va a atacar y va a devorar y sabe que van a morir allí. Pero unos con otros se abrazaban como cristianos, como hermanos, como familia. Y perecían así como familia. Y eran los que les iba mejor. Los otros, nos dice el historiador de la iglesia primitiva, que una vez para que entrara el César a este lugar de Jerusalén, mandó crucificar a todos los cristianos en todo el camino que iba a pasar el César, y que les prendieran fuego para que en la noche fueran antorchas que iluminaran el camino para que entrara el César. Y así fue. Hermanos, hay un libro escrito sobre los mártires del cristianismo que da escalofrío ver lo que sufrieron aquellos primeros cristianos para que sobreviviera el cristianismo y llegara hasta nosotros, para que aprendiéramos a apreciar la misericordia y la gracia de Dios. Y por eso debemos estar muy profundamente agradecidos, hermanos. No estamos viviendo en los primeros siglos. Dios ha sido misericordioso con nuestra iglesia, con nosotros. Una iglesia tiene diferentes tipos de raíces. Puede tener raíces profundas o puede tener raíces superficiales. Metáforas de cristianos. Hay cristianos que llegan a la iglesia que son como pinos. ¿Cuál es su raíz de esas personas? El pino abre grietas en el suelo, bloquea tuberías de desagüe, daña los cimientos de una casa, rompe banquetas y piso. Es una amenaza destructiva. Y yo en los 67 años que tengo de las iglesias, he visto que llegan personas como pino, destructivas realmente a la iglesia. Son los cristianos
que crean divisiones. Son cristianos que critican con agresividad todo lo que se hace en la iglesia. Propósitos egoístas y erróneos. Hay personas que llegan y venden Tupperware. Y ya que surten a toda la iglesia, se van a otra iglesia para surtirle el Tupperware en otros lados. Así. O lo que vendan, Haifa o etcétera. Propósitos egoístas, erróneos. Los que esparcen chismes y calumnias, los hay en todas las iglesias casi. Los sembradores de herejía, los que llegan, no te crean lo que está diciendo el pastor. La cosa es así, así, así. Y usted ve que está el miembro y le están diciendo... Y el pastor diciendo esto, ya no hacen caso del pastor, ¿verdad? Son esas personas que llegan a la iglesia, pero son migrantes, se van luego. ¿Por qué? Porque van a buscar otra iglesia donde puedan hacer quizás lo mismo. Las malas actitudes arruinan al equipo, eso siempre es verdadero. Si usted deja una manzana podrida en una cesta de manzanas buenas, ¿qué encontrará al final? Todo el cesto podrido. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una manzana podrida en una congregación, ¿qué se debe de hacer? El pastor, con valor, tiene que decirle, mire, ya no lo quiero en la iglesia. Con mucha razón. Esto se llama excomulgar a una persona. A veces no se habla mucho en la iglesia de la excomunión, pero miren, cuando hay una iglesia donde todos se están desarrollando bien, Satanás manda a una persona que comienza allí a desbaratar todo. Comienza a criticar a los pastores, comienza a criticar a las personas, comienza a dividir la iglesia. ¿Qué se debe entonces de hacer con esa persona? Que está perturbando la paz, el amor de la iglesia, sencillamente sacarla. Y debe de tener el pastor el valor de hacerlo. Conozco de 2 congregaciones de nuestra iglesia donde el pastor no tuvo el valor de hacerlo. Y permaneció una persona totalmente inmoral dentro de la iglesia. Y una congregación como de 60, 70 personas se acabó y quedaron solamente como 10. Porque allí estaba la manzana podrida y no se hizo nada. Vino otra persona, pero tampoco hizo nada. Hermano, ¿qué hizo Dios cuando se reveló a Adán y Eva y desobedecieron a Dios? Vámonos para afuera. Tienen que aprender, aquí hay que obedecer a Dios. Hermano, ¿qué hizo María y Aarón, hermanos de Moisés? Mucha crítica, una crítica tan grande. No nos describe totalmente la Biblia cómo fue la crítica, pero ellos criticaron al líder, a Moisés, solamente porque no les gustó la esposa con que se casó. No les gustó. Hablaron mal de Moisés porque había tomado esposa etíope y no hebrea. No es de nosotros. Él cogió otra esposa de afuera. Entonces, ¿y qué hizo? El Señor castigó a María con lepra. Y Aarón le dijo, Señor, perdónala. No, ha cometido un grave error. Estar realmente criticando fuertemente a la persona que yo elegí para que dirija al pueblo. Así que tiene que estar, échenla afuera, que aprenda durante 7 días, que esté con los leprosos. Y fue el castigo que Dios permitió para María, aunque Moisés imploró misericordia. ¿Qué hizo Jesús en el templo cuando estaban allá los cambistas y los comerciantes? Los echó fuera. Estaban nomás haciendo puro negocio. Entonces dijo, esa clase. ¿Y qué hizo Pablo? Vean lo que sucedió en la iglesia de Corinto con Pablo. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay en la iglesia.
No puedo creerlo, dice Pablo. Un hombre de su iglesia vive en pecado con la mujer de su padre, vive en incesto y todos, no, pues de alguna manera, pobrecito, la gracia de Dios también es para él, se va a componer, etcétera. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Algo que ni siquiera los paganos hacen. Si ustedes se han vuelto arrogantes, en lugar de haberse entristecido, para quien ha cometido esta acción, fuera expulsado de la congregación, fuera excomulgado. Reúnanse ustedes en nombre de nuestro Señor Jesús y el Espíritu con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, va a estar fuera de la iglesia, ya no bajo la protección de Jesucristo. Su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. Dios juzgará a los que están a fuerza. Expulsen pues a ese perverso que está entre ustedes. ¿Qué dijo Pablo? Están haciendo muy mal. Todos están de acuerdo en Corinto de que esté esta persona inmoral aquí. Sáquenlo, sáquenlo. Va a contaminar a la iglesia. Hermanos, las raíces del sauce llorón son raíces superficiales, son agresivas y dañinas. Su crecimiento es horizontal, forma matorrales y desvía el agua de los demás árboles. Son cuando llegan personas con aspecto lucrativo, ven a la iglesia, no sé si se han fijado que a veces pasa una persona y ve el letrero de la iglesia y se espera aquí. Y pasa todo el servicio esperando hablar con el pastor porque quiere dinero, porque piensa que es una institución de ayuda. Piensan, algunos han llegado a la iglesia y quieren cambiar la dirección de la iglesia, quieren dirigir la iglesia. Otros vienen a la iglesia buscando a ver si hay una muchacha con quien casarse o un muchacho. Ese es solamente su objetivo, ¿verdad? Y traen algunos vientos doctrinales. No hay raíces. Son los que van de casa en casa practicando pecado. Las personas están aprendiendo aquí y allá y nunca se cansan de aprender en las iglesias. Pero hermanos, ojalá que nosotros tengamos la raíz de un roble. La raíz de un roble puede penetrar hasta 40 metros en el suelo. Y son 40 metros que crecen. Viene la tormenta, viene lo que sea. ¿Y por qué las raíces son de 40 metros? Porque busca las aguas profundas donde no le falten. Las aguas profundas. Raíces profundas. Crea canales, retiene agua, soporta viento, es longevo, tiene raíces laterales, su crecimiento hacia abajo y lo que crece hacia abajo crece también hacia arriba. Pedro, Jacobo y Juan de la iglesia primitiva eran columnas de la iglesia. Y eso es, hermano, lo que ha sostenido a esta iglesia en Guadalajara. Aquí hay hermanos que son columnas de la iglesia, que han pasado por todo lo malo que ha habido y aún siguen en nuestra iglesia. Y por eso yo continúo también dentro de esta iglesia. ¿Por qué? Porque sé, no hay iglesia perfecta. Y para ir terminando, hay que cumplir con el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón. ¿Qué es corazón? Sentimientos. Con toda tu alma, con toda tu vida, con toda tu mente. ¿Cómo se puede amar a Dios con toda nuestra mente? Estudiando la Biblia, conociendo más a Dios, aprendiendo a amarlo. No podemos amar a una persona si no la conocemos. Entre más conocemos a una persona, podemos amarla más todavía. Es necesario no simplemente leer la Biblia, póngase a orar antes de leer la Biblia. Y después lea una porción de la Biblia. Y después de leer la porción de la Biblia, medite. ¿Por qué quedaron escritas estas palabras en la Biblia? ¿Para quién? Para mí. No para solamente la antigüedad. Para mí son esas palabras. ¿Cómo voy a vivir
estas palabras que me dejó Dios en la Biblia. Hay que vivir el Evangelio, hay que vivir la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Qué me dice a mí? Estoy leyendo esto en la Biblia, pero ¿qué me está diciendo Cristo a mí? Se los dijo allá en la época antigua, pero ¿qué me está diciendo a mí en lo personal? ¿Qué le digo a Dios respecto? Ya leí lo que tú me estás diciendo, Dios. ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida? Eso es penetrar en aguas profundas. Y eso es lo que nos permite permanecer en la iglesia. Cuando conocemos verdaderamente a Dios y lo amamos con aguas profundas, con la palabra de Dios. Y cuando también conocemos que hay que amar a Dios con corazón, con nuestro deseo, con nuestro afecto, con pasión, con fervor, con alma, que es decir, con vida, con todo nuestro ser, con todo nuestro aliento, nuestra mente, con todo el entendimiento, con todo el razonamiento, con todo el pensamiento, y amar a nuestro prójimo donde haya fraternidad y armonía. Donde hay fraternidad y armonía, no nos vamos de la iglesia. ¿Para qué nos vamos? Si ya conocemos a la familia, si ya armonizamos con toda la familia. A mí no me gustaría irme de la iglesia. ¿Por qué? A conocer otras gentes, eso, que apenas voy a conocer. Cuando yo los conozco a ustedes, algunos desde niños, cuando ustedes también me conocen, cuando hemos aprendido a estimarnos, a amarnos, a querernos con amor cristiano, somos familia y no abandonamos a la familia. Y algo muy importante, que vemos alguna imperfección en la iglesia, ¿quién está dirigiendo la iglesia? Cristo es el pastor. Cristo es la cabeza. De la cabeza vienen las órdenes. Y el momento que Cristo quiera cambiar a una congregación, ¿creen que podrá hacerlo? ¿Cambió nuestra iglesia con las creencias antiguas erróneas que teníamos? Sí, cambió. Aunque muchos se fueron. Pero Cristo tuvo el valor y el pastor general tuvo el valor de decir, esto estamos mal y vamos a cambiar. Y yo comencé a decir, esta es la verdadera iglesia, la que está cambiando y la que Cristo está perfeccionando hasta que Él venga en su venida. Y yo creo que si esta iglesia, Cristo, es la cabeza, Él la está perfeccionando. A usted, a mí, y un día vendrá Cristo para perfeccionarnos completamente. Mientras tanto, permanecemos fieles donde Dios nos ha sembrado, donde Dios nos está perfeccionando, donde podemos pedir por el hermano que quizá le vemos un defecto, porque no lo llevamos en oración. Señor, ayúdalo y ayúdame también a mí. No vaya a ser que estoy viendo la paja en el ojo del hermano y yo no miro la viga que tengo en mi ojo. ¿Qué quiso decir Cristo con eso? Tenemos que reflexionar. Hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes, tenerlos de familia y que Dios mediante, cuando me sea posible, estaré aquí en la iglesia. Jamás me voy a ir de la iglesia, pase lo que pase, porque Cristo es el que la dirige. Cristo es la cabeza. Él sabe qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, porque lo he visto en la iglesia donde he vivido por tantos años en esta última época. Así de que, hermanos, termino con una oración. Padre Santo y bueno, te damos muchas gracias porque sabemos que tú eres el que dirige la iglesia, tú eres el que nos transforma, tú eres el que pones pensamientos de guía, de dirección en la vida de cada uno de nosotros. Tú eres el Dios de misericordia, tú eres el Dios que nunca nos abandona aún en la adversidad. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia.
que a veces no la alcanzamos a comprender en toda la extensión. Pero gracias, Señor, porque estamos en tu iglesia y sabemos que tu amor es tan grande que nos llega a cada uno de manera individual. Tú estás, Señor, ayudándonos, perfeccionándonos, amándonos, dando tus misericordias y reviviéndolas cada día en nuestra vida cotidiana. Gracias, Señor, porque sabemos que no importa los problemas que podamos tener, tú siempre vas a estar con nosotros y nos sacarás adelante, porque tú dijiste, ánimo, yo he vencido al mundo, ustedes también vencerán todas las adversidades. Gracias, Señor, porque estás con nosotros y porque nunca nos abandonarás. Te lo agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón, en el nombre de aquel que diera su vida por nosotros, por amor a cada uno de nosotros, por amor a su iglesia y para llegarla a perfeccionar un día en su reino venidero. En el nombre de Jesucristo lo imploramos. Amén.